El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Muchos cristianos lo consideran el libro bíblico más difícil de interpretar. De hecho, un estudio del libro de Apocalipsis revela que su autor utiliza predominantemente un lenguaje simbólico. Por eso algunas personas dicen descubrir códigos y enigmas dentro del libro. Pero contrariamente a lo que mucha gente piensa, hay mucho más en el libro del Apocalipsis que una simple especie de manual sobre el futuro. Además, el título del libro en sí dice mucho sobre su objetivo principal. La palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipsis y significa revelación o develación. Por lo tanto, el propósito del libro de Apocalipsis es revelar y no ocultar. En el capítulo 1, el autor del libro de Apocalipsis se identifica como Juan. Desde el siglo II después de Cristo se cree que este Juan es el apóstol Juan. Es cierto que hay críticas sobre esta afirmación. Algunos estudiosos defienden la idea de que el apóstol Juan y el autor del libro del Apocalipsis son personas diferentes. El primero en plantear esta posibilidad fue Dionisio en el siglo III después de Cristo. Lo sugirió tras comparar el estilo literario del libro del Apocalipsis con el Evangelio de Juan. A pesar de esta crítica, la opinión más aceptada, y también la más probable, es que sí, realmente fue el mismo apóstol Juan quien escribió el libro del Apocalipsis. Hay una discusión sobre la fecha en que se escribió el libro de Apocalipsis. Algunos estudiosos entienden que el Apocalipsis fue escrito antes del 70 DC, entre el 54 y el 68 después de Cristo, durante el gobierno del emperador romano Nerón César. Generalmente son los preteristas los que adoptan una fecha anterior al 70 después de Cristo, pues atribuyen gran parte del libro a la destrucción de Jerusalén. Otros eruditos sostienen que el libro del Apocalipsis fue escrito después del 70 DC, entre el 81 y el 96 después de Cristo, durante el gobierno de Domiciano. Esta última sugerencia es la más aceptada, y el libro del Apocalipsis probablemente fue escrito en los años 90 después de Cristo. Independientemente de la fecha, lo cierto es que el libro del Apocalipsis fue escrito en una época muy difícil para los cristianos. El libro de Apocalipsis a menudo se lee centrándose en eventos futuros. Sin embargo, para comprenderlo de forma coherente y sensata, es fundamental considerar el contexto histórico en el que fue escrito. Interpretarlo simplemente como un informe del futuro es ignorar los principios básicos de interpretación y la historia del cristianismo mismo. Juan escribió el libro mientras estaba encarcelado en la isla de Patmos, registrando visiones que recibió de Dios. El libro estaba inicialmente destinado a las 7 iglesias de Asia Menor, ubicadas en la actual Turquía, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En aquel tiempo, los cristianos enfrentaban una severa persecución. En Apocalipsis 2, por ejemplo, se advierte a la iglesia de Esmirna que habrá más dificultades por venir. Además, los falsos maestros difundieron herejías, como el gnosticismo, que mezclaba elementos del paganismo con el cristianismo, confundiendo a los fieles. Al mismo tiempo, el Imperio Romano presionó a los habitantes para que adoraran al emperador, lo que provocó la muerte de muchos cristianos que se negaron a hacerlo. Fue en este escenario que Cristo reveló a Juan mensajes importantes para los cristianos de todos los tiempos. En Apocalipsis 1:19, se dice que el contenido del libro cubre tanto los acontecimientos de aquel tiempo como los que estaban por suceder. El mensaje principal del Apocalipsis es que Cristo conoce las dificultades que enfrentan los cristianos y los alienta a mantenerse firmes. Garantiza que la victoria ya ha sido obtenida y que Satanás pronto será derrotado, permitiendo que la iglesia reine con Dios para siempre. Por tanto, el libro de Apocalipsis no se limita a las 7 iglesias originales. Presenta el dominio de Dios sobre toda la historia, culminando en un resultado glorioso en Cristo, que abarca el pasado, el presente y el futuro. Los cristianos generalmente adoptan 4 estilos principales de interpretación del libro de Apocalipsis. Ellos son: preterista, cree que casi todo lo que dice el libro ya sucedió, especialmente con la destrucción de Jerusalén y la caída del Imperio Romano. Historicista, entiende que las revelaciones del Apocalipsis se cumplen a lo largo de la historia de la Iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Idealista, interpreta las revelaciones como principios espirituales aplicables a toda la historia de la Iglesia, sin hacer referencia a eventos específicos. Futurista, sostiene que la mayoría de las profecías del Apocalipsis aún se cumplirán en un periodo final antes del regreso de Cristo. Considerando el propósito y el contenido del Apocalipsis, el enfoque más coherente es combinar estos 4 estilos de interpretación. De esta manera, muchos pasajes del libro pueden entenderse en 3 niveles: se refieren a eventos específicos del primer siglo, a eventos a lo largo de la historia de la Iglesia y al periodo final que precederá a la segunda venida de Cristo.
Uno de los temas más debatidos en el libro de Apocalipsis es el reinado de 1000 años de Cristo, mencionado en el capítulo 20. Hay tres interpretaciones principales de este periodo. Premilenaristas creen que el milenio comenzará después de la segunda venida de Cristo. Algunos entienden que Jesús reinará literalmente sobre la tierra durante 1000 años, mientras que otros ven los 1000 años como un largo periodo simbólico. Dentro de este grupo existen dos corrientes, los premilenialistas históricos y los dispensacionalistas. Postmilenialistas interpretan el milenio como un periodo final en la historia de la Iglesia, marcado por la paz, la prosperidad y una amplia conversión global, resultado de una evangelización efectiva en todo el mundo. Amilenaristas ven el milenio como un reinado espiritual que tiene lugar mientras la Iglesia predica el Evangelio en la tierra y los santos difuntos reinan con Cristo en el cielo. Para ellos, el milenio comenzó con la primera venida de Cristo, cuando Satanás fue limitado por la victoria en la cruz y la resurrección. Los amilenialistas también creen que antes de la segunda venida de Cristo habrá un periodo final de gran tribulación. Aunque estas interpretaciones no están de acuerdo sobre el orden cronológico de los acontecimientos futuros, todas coinciden en tres verdades fundamentales: Cristo regresará, los malvados serán juzgados y condenados eternamente, junto con Satanás y sus ángeles, y el pueblo de Dios vivirá con él para siempre.